puede dar pie a un debate sobre el otro tema, es decir, sobre la cuestión de por qué huyen estos refugiados, cuál es su problema, etcétera. Bueno, entonces, bueno, yo no me voy a referir a todo el artículo porque además es bastante largo y además es un poco, también quizá a lo mejor excesivamente especializado en algunas cuestiones para no aburrir, ¿no? Pero bueno, decir en grandes líneas, yo empezaba hablando de los antecedentes históricos de lo que es el movimiento que se conoce como movimiento yihadista. Bueno, el movimiento yihadista, el movimiento extremista radical islámico de terrorismo, de cierto modo, islámico, que está ahora controlando una parte de la región, que ha establecido, digamos, un Estado islámico en partes de Siria y de Irak, y que ha obligado por la guerra a huir a miles y miles, bueno, millones de personas. Bueno, entonces yo empezaba hablando un poco de los orígenes de este movimiento, de cómo había surgido, qué es lo que se llama, no me voy a remontar mucho, sencillamente al siglo XX, y decir que tiene su origen en un movimiento que surgió en Egipto, que era contra la ocupación británica y contra los intereses británicos en la región, que era un señor que se llamaba Hassan el-Banna, que creó un movimiento que se llamaba el de los hermanos musulmanes. Bueno, este movimiento fue prohibido en muchas ocasiones. Bueno, este señor eran partidarios de los ataques, de atacar realmente a las personas y de ir contra el sistema, es decir, querían destruir el Estado occidental porque era contrario a las leyes del Islam para establecer lo que llamaban la Sharia. La Sharia es la ley islámica religiosa de los musulmanes. Bueno, y entonces esto, después de muchas vicisitudes que se le prohibió en Egipto, este movimiento se le prohibió, pero en otros momentos se le permitió. ¿Por qué se le permitió también? Entonces esto es interesante porque hubo momentos en que justamente Nasser lo había prohibido, pero luego Sadat, el sucesor de Nasser, fue más indulgente y lo permitió, porque este movimiento sirvió en algún momento a los estados de la región para luchar contra el movimiento de izquierdas. Había un movimiento en las universidades de izquierdas, entonces el Islam le sirvió justamente para contrarrestar el movimiento de izquierdas, el movimiento sobre todo representado por el marxismo, que tenía mucho impacto y mucha influencia entre la juventud universitaria. Entonces lo que hizo fue justamente favorecer a los hermanos musulmanes. Es decir, que hay un fenómeno que se produce con mucha frecuencia, es decir, cómo los poderes, ya sea los poderes de la región como el imperialismo ya a escala mundial, cuando le interesa utilizar a esta gente, lo utiliza para luchar contra los verdaderamente que están en favor de que se produzca unos cambios sociales importantes en la sociedad. Entonces, yo entonces esto lo desarrollo, este Islam es el Islam que se conoce como Islam político, ¿no? Bueno, entonces no voy hablo de todas las múltiples movimientos que ha habido yihadistas a través de la historia, que es absolutamente impresionante. Hablo de que es como una nebulosa, digo, porque son tantos los que han surgido, unos se suceden a otros, otros se funden unos con otros, cada cual pretendiendo ser más radical que el otro, y mientras más atentados se cometen y más terrorismo se comete, haciendo ver como que son los que realmente defienden mejor el Islam. Bueno, entonces todo esto ha creado en muchos momentos una gran confusión. ¿Qué es lo que pasó cuando llega un momento en que de muchos de estos movimientos que surgieron, que tenían una irradiación más bien local? Es decir, eran más bien local, unos en Siria, otros en Egipto, otros, pero no tenían vocación universal. Pero el que empieza a cambiar las cosas es Al-Qaeda, que fue una creación de los servicios secretos norteamericanos. Es decir, que los servicios secretos norteamericanos, cuando había un estado en Afganistán, que era un estado que ellos decían que era un estado prosoviético, decidieron crear un movimiento que se llamaba el movimiento de los mujahidín. Es decir, el mujahid es el luchador, el que lucha por la fe islámica, y crearon este movimiento. Y entonces fue cuando justamente decidieron el traslado de Osama Bin Laden, que podía justamente apoyar el movimiento de los mujahidín, para justamente darle un carácter como más político y vencer
a lo que era justamente el gobierno este, que era un gobierno que se decían que era prosoviético. Luego hubo la intervención ya directamente de Moscú en Afganistán, y entonces ya fue cuando efectivamente estos movimientos adquirieron todavía mayor relevancia para luchar contra la Unión Soviética. Bueno, una vez que la Unión Soviética se fue del país y se puso en el poder a los grupos, digamos, yihadistas, y luego esto derivaría, y los que realmente ahí se saldrían, es decir, se aprovecharían de esta situación serían sobre todo los talibanes, y fueron los talibanes los que realmente se hicieron con el poder, es decir, un movimiento integrista que en su origen estuvo patrocinado por los Estados Unidos como manera de oponerse a una visión laica y una visión progresista y una visión marxista de la sociedad. Bueno, entonces, esto es un precedente, sienta un precedente el caso de Afganistán. Bueno, ¿qué pasa con Al-Qaeda? Al-Qaeda luego llegó un momento en que a los Estados Unidos ya no le convenía, porque llegó un momento en que ya se pasó de la raya. Entonces ya lo utilizó hasta que le convino, lo mismo que habían hecho muchos estados árabes con los hermanos musulmanes, que los habían aprovechado para luchar contra la izquierda, pero cuando no les servían, los perseguían y los metían en la cárcel, haciendo de ellos mártires y víctimas. Bueno, pues lo mismo pasó con Estados Unidos. Llegó un momento en que ya Osama Bin Laden y Al-Qaeda no le convenía. No le convenía bien que quitarse de él. Pero entre tanto, bueno, el otro se las fue arreglando para ir escabulléndose, ir burlando, digamos, los servicios secretos americanos, que había sido él mismo una creación de esos mismos servicios secretos. Por eso quizá conocía bien cómo burlar la vigilancia de la CIA y de estos servicios. El caso es que durante mucho tiempo sobrevivió, como sabemos, haciendo toda una serie de operaciones aquí y allá, en diversos lugares del mundo, poniendo bombas, etcétera, con lo cual los Estados Unidos tenían la cosa diciendo la lucha contra el terrorismo. Pero claro, hablan de la lucha contra el terrorismo, pero resulta que fue ellos los que crearon ese engendro. Es como le pasó a Frankenstein, que creó un monstruo, al doctor Frankenstein, y luego resulta que el monstruo se le fue de las manos, ¿no? Pero eso era ficción. Eso era ficción. Eso era ficción. Eso es la ficción. La realidad supera. Bueno, pero en realidad es lo que han hecho, es decir, que lo que han hecho ha sido crear una criatura que sirviera a sus intereses y luego ya al final no les servía, bueno. Como Noriega. Exactamente, entonces son especialistas en esto, ¿no? En crear personajes de estos. Bueno, en resumidas cuentas, que ahora entramos en un terreno en que está muy relacionado, que es la guerra de Irak. Bueno, efectivamente la guerra de Irak, claro, fue terrible, ¿no? Entonces, no necesito ahora entrar en detalle de lo que fue la guerra de Irak, pero en fin, ¿qué es lo que pasa con la guerra de Irak? Que fue una destrucción total del país. Una destrucción total del país, de las infraestructuras, del tejido social, de las instituciones, bueno. Entonces, en este proceso de lucha contra Saddam Hussein, que se ha dicho entre nosotros, naturalmente Saddam Hussein era un dictador, yo no estoy defendiendo en absoluto a Saddam Hussein. Era un país laico. Cuidado, pero era un dictador sangriento, ¿eh? Sí, Porque no hay tampoco que confundir las cosas, es decir, que muchas veces se alaba a lo que es un dictador laico. Es verdad, yo estuve justamente en la época de Saddam Hussein, coincidió que visité Irak, y más de una ocasión, y entonces efectivamente la masa de la población es musulmana, pero el Estado no era un Estado, es decir, las mujeres podían salir a la calle sin necesidad de cubrirse la cabeza, había muchas mujeres estudiantes, y las mujeres tenían puestos importantes, por eso podían ser ministros y tener cargos importantes en el gobierno. Es decir, que efectivamente era un gobierno que tenía y luego hubo un desarrollo importante del país, pero eso no quita para que efectivamente fuera un dictador. Eso es evidente. Y además un culto a la personalidad absolutamente terrible, porque yo tuve ocasión de verlo, que era increíble. Es decir, que tú salías a la calle y veías la foto de Saddam Hussein en los tranvías, en los autobuses, en las tiendas, en los hoteles, y además disfrazado de diferentes maneras. Hoy disfrazado de kurdo, otras veces disfrazado de campesino, otras veces disfrazado de múltiples disfraces, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, una cosa es que efectivamente el gobierno fuera así, y otra cosa es que eso no hay razón para que haya una intervención. Y claro, la intervención fue motivada fundamentalmente por razones económicas, es decir, hacerse
con el petróleo iraquí y destruir el Estado de Irak. El Estado de Irak destruir. Es decir, el Estado de Irak es un Estado que, como se sabe, esa región que se llamaba Mesopotamia, en la época del Imperio Otomano, formaba parte del Imperio Otomano. Después hubo la independencia y entonces se constituyó ese Estado, que fue durante mucho tiempo mandato británico, y se constituyó formado fundamentalmente de 3 provincias, que era el Kurdistán, Bagdad y Basora. Basora, que es la región que está más al sur. Bueno, es un país que es un mosaico de civilizaciones. Claro, tiene toda la antigüedad detrás de sí, tiene las ruinas de Babilonia. Cuando uno ve las ruinas de Babilonia y ve los siglos que hay detrás de este pueblo, es absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, y la mayoría de la población es desde luego musulmana, pero chiita, no sunita, que es en realidad el sunismo es lo que la escuela o digamos musulmana predominante en el mundo. Entre los musulmanes hay más sunitas que chiitas, pero en Irak coincide que la mayoría de la población musulmana es chiita, lo mismo que en Irán, bueno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces lo que pasaba es que trataron de unificar y crear un país que se puede considerar que era un poco artificial en la medida en que estaba formado por diferentes provincias que originalmente habían sido partes del Imperio Otomano, pero que funcionó. Es decir, que la gente llegó realmente a crearse un espíritu de nacional, de que la gente se decía iraquí por encima de las diferencias religiosas y de encima de las diferencias étnicas. Por ejemplo, diferencias étnicas fundamentales es que hay una población kurda importante en el norte y luego el resto es árabe. Bueno, entonces, y luego hay también minorías turmenos y en fin, de otras minorías, de otras etnias, ¿no? Bueno, entonces se había creado ese Estado. Y con todos sus defectos, los gobiernos que había habido, como, varios gobiernos que hubo, lo primero de todo, el año 58 hicieron algo que fue muy importante, que fue realmente la modernización del país, fue que se libraron del rey. Es decir, al rey se lo cargaron, vamos, que era que era Faisal, ¿no? Sí, que nosotros estamos instauraron una república. Mucho más evolucionado, sin duda, que muchos de nosotros. Instauraron una república. Aquí tenemos jaque al rey 27. Una república que era Abdelkarim Qasim, una república que esta duró algún tiempo, pero luego vino el Ba'ath, que es un partido que predomina mucho en esta región, que es un partido panarabista. Se expresan como si dijéramos que son panárabes, es decir, que son partidos del panarabismo. Al mismo tiempo hablan de un socialismo árabe. Bueno, todo esto es discutible y tienen una gran confusión mental, pero de todas maneras significaba un progreso respecto a lo que había antes, ¿no? Bueno, y entonces crearon un Estado, efectivamente un Estado con todos sus defectos, pues era un Estado moderno, ¿no? Se favoreció mucho la educación, hubo toda una serie de reformas, etcétera, importantes en el país. Bueno, entonces resulta que, claro, Irak después de Arabia Saudí, es el primer productor de petróleo del mundo. Entonces, claro, esto es muy gordo. Ese es el problema. Es decir, que claro, que naturalmente aquí, en fin, hay que andarse con cuidadito. Porque entonces aquí, claro, los Estados Unidos de pronto decidieron que había que cargarse al gobierno iraquí, y no solamente cargarse al gobierno iraquí, o sea, a Saddam Hussein, sino que había que destruir a Irak. Había que dividir a Irak en varios estados, en varios grupos étnicos. Es decir, que todo lo que se había avanzado de crear un Estado moderno, unitario, pues destruirlo. Bueno, y entonces eso fue lo que fue la guerra de Irak. Es decir, que allí fueron y realmente, destruyeron el país, así directamente lo destruyeron, además de causar los miles de víctimas que causaron y la destrucción y no solamente de los edificios, sino de vidas humanas, porque fueron millones los que murieron en esta guerra. Y entonces ¿qué hicieron esto? Al destruir el país, pusieron allí, tenían que poner a alguien que fuera para justificar, alguien que pudiera servir sus intereses. Pues sí, como hasta entonces habían gobernado sobre todo los sunitas, porque Saddam Hussein era sunita, entonces dijeron hay que dar satisfacción a los chiitas y hay que poner a un chiita. Entonces pusieron al Maliki, que es el que ganó las elecciones en
2010, ahora ya no es el mismo, ha sido otro, pero también chiita. Pero entonces el Maliki lo que hizo fue que no hizo nada por justamente atraerse a la minoría suní, que allí en este país era una minoría suní. Y esta minoría suní, los americanos trataron de ayudarla, favorecerla, crear un movimiento, que era un movimiento tribal sobre todo, que se llamaba el Despertar, para ver si a través de este movimiento ellos podían justamente alejarlo de tentaciones de otro tipo, ¿no? Pero entonces este movimiento fracasó porque, claro, no tenían ningún apoyo de ningún tipo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces todos estos decepcionados, estos sunís decepcionados de que eran rechazados, eran discriminados, siendo ellos efectivamente una minoría en Irak, porque la mayoría era la minoría chiita, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que entonces se sintieron muy atraídos por todos aquellos llamamientos de grupos islamistas. Y entonces es aquí donde entra en juego de nuevo el Qaeda. Ahí el Qaeda vio una ocasión maravillosa de justamente meterse allí y crearon grupos de Al-Qaeda, crearon un Al-Qaeda iraquí, de Irak, que era un movimiento de Al-Qaeda en Irak. Pero luego, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a surgir otros grupos, como he dicho en un momento dado, que este movimiento islamista pues va creando grupos que surgen, luego se enfrentan unos con otros, hay problemas de protagonismo, problemas muchas veces ideológicos, pero en general todos coinciden fundamentalmente en lo mismo, que el establecimiento de un Estado islámico con la ley, la Sharia, como ley del país es lo fundamental. Pero entonces, de todas maneras, hay pequeños roces, pequeños enfrentamientos, en general más bien de tipo personalista, no de protagonismo. Y entonces resulta que de pronto surgió un señor, que es el señor que luego creó el Estado Islámico, que esto es aquí lo que nos maravilla a todos, porque surgió, digamos, como dijimos, de la nada. Era un señor que había estado, no se sabe, había estado preso de los americanos en el campo porque participó en el movimiento suní contra la ocupación americana en Irak. Y entonces él se destacó como un combatiente en aquel momento en este movimiento que estaba fundamentalmente dirigido por islamistas contra la ocupación y suníes contra la ocupación de Irak por los Estados Unidos. Y entonces de pronto los americanos lo metieron preso en un campo, y es aquí donde se sospecha que estando preso en este campo, allí lo captaron los servicios secretos americanos de nuevo a este señor, que es el famoso Omar el-Baghdadi, que es el presidente, que es el presidente del llamado Estado Islámico y que se ha erigido en califa. Bueno, pues el último que se ha proclamado califa, ¿no? Bueno, ahora el 29 de junio de 2014 se ha proclamado califa. Bueno, pues entonces resulta que empezó a oponerse al Al-Qaeda y entonces consiguió desbancar al Al-Qaeda de Irak para él convertirse realmente en el jefe de todo lo que era el movimiento islamista en la región. Bueno, entonces una vez que ya desbancó a Al-Qaeda, entonces sus ambiciones crecieron. Porque entonces aquí la utilización que hicieron de los Estados Unidos es la siguiente. Se trata de crear un movimiento fuerte suní para contrarrestar la influencia chií en la región. La influencia chií en la región viene sobre todo representada por Irán, viene representada por Siria, porque hay que decir, luego hablaremos de Siria, porque Siria sí que está realmente relacionado con el movimiento todo esto de refugiados, Siria y el movimiento del Líbano Hezbollah. El movimiento del Líbano Hezbollah, que es un movimiento también chiita. Bueno, entonces todo esto había que crear un movimiento suní fuerte, establecer una especie de poder, establecer una especie de cordón sanitario que aislara al mundo chií. Y esto como también tenía por finalidad la protección de un Estado que para Estados Unidos es fundamental en la región, que es el Estado de Israel. O sea que todo esto entra todo una serie de juegos estratégicos y de cosas de poder en la región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, para establecer esto, les venía muy bien justamente el que este señor creara un Estado islámico
el Estado Islámico, que fue proclamado el Estado Islámico, ruptura con el Qaeda, proclamación del Estado Islámico en 2013, y entonces ya fenomenal, es decir, que comprende partes de Irak y partes de Siria. Entonces, ¿qué hace? Ha matado dos pájaros de un tiro. Se ha cargado al Estado iraquí y se ha cargado al Estado sirio. Es decir, se ha cargado de golpe dos estados. Es decir, que ha destruido dos estados. Bueno, entonces, naturalmente, el papel que está desempeñando este señor es un papel que está sirviendo los intereses de los Estados Unidos. Entonces, ahora, que es verdad que este señor, lo mismo que pasó un momento dado con Al-Qaeda se pasa de las líneas rojas, pasa de la raya, pues entonces lo que hicieron al final, que al final terminaron cargándoselo porque, por ejemplo, lo que pasó con el Baghdadi, el que proclamó el Estado Islámico y luego se proclamó califa, este señor, se proclamó califa en 2013, pero ya antes había roto con Al-Qaeda. Y Al-Qaeda porque tenía un enfrentamiento con el sucesor de Al-Qaeda, al que había matado. Los Estados Unidos mataron a Bin Laden el 1 de mayo de 2011. Y el sucesor, que se llamaba al-Zawahiri, no estaba de acuerdo, el califa, el nuevo jefe del Estado Islámico con él, y entonces fue cuando rompió y dijo, y crea su Estado Islámico. Bueno, y esto le venía muy bien a los Estados Unidos, justamente el tener estas disidencias, estos diferentes grupos y todo esto que se disputan entre ellos, porque mientras más hay disputas entre unos y otros, divide para reinar, ¿comprendes? Les arregla mucho la situación. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces ahora vamos a ver justamente a Siria. Hemos hablado de lo que pasó con Irak, pero ahora vamos a hablar con Siria. De Siria es un estado, también digamos que fue mandato francés y que se independizó. En Siria no hubo nunca rey, porque no hubo nunca rey, a diferencia de Irak no hubo nunca rey, porque en Siria lo que pasó es que desde el principio intentaron los británicos poner allí a un rey y los sirios dijeron que ni hablar, lo echaron que era de la familia del Hashemita, era hermano del que pusieron de rey en Irak, era hermano, y ellos lo echaron, que era Abdalá, que es, si no me equivoco, el bisabuelo del actual, del que está hoy, exactamente, que está hoy en Jordania, porque al final, como no podían darle un reino en Siria, entonces lo que hicieron fue que crearon un estado específico para él. Desmembraron la región y crearon Transjordania, que luego soy Jordania, que era un estado completamente artificial, lo crearon especialmente para poner allí a este señor, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? O sea, sí, es como tú tienes un pastel y entonces vas diciendo, bueno, vas repartiendo todo el pastel trozos, este para ti, este para mí, bueno, un poco esto, ¿no? Bueno. Y entonces, efectivamente, el que está hoy en Jordania fue un premio que le dieron porque su antepasado lo querían poner en el reino de Siria y los sirios dijeron, aquí nada de rey. Los sirios siempre tuvieron un carácter muy republicano, dijeron nosotros, rey no. Bueno, y entonces no había, Lo que hay que aprender todavía. Sí, muy bueno, sí, no, dijeron no. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que entonces esto era un estado, que con muchas vicisitudes. ¿Qué pasó? Que aquí hubo muchos golpes militares, ya desde el principio, porque los que estaban en el gobierno, que gobernaba la gran burguesía suní, y allí, que sí, efectivamente es mayoritaria, en Siria los suníes son los mayoritarios, y los chiíes, que son una secta muy minoritaria, los alawíes, que es la secta a la que pertenece el presidente Assad, son realmente una minoría. Bueno. Pero dicho esto, ¿qué pasó con lo de Siria? Fue un país que tuvo muchos golpes militares porque se oponían a los que los gobernaban y tal. Y después, al final, realmente quien se hizo con el poder fue el Baath, pero a través de militares. Porque todos estos golpes muchas veces venían detrás, había militares, que ese es el problema. Y es un poco el drama
del mundo árabe, que tienes que escoger entre uno y otro, tienes que escoger entre regímenes militares, en general dictatoriales, o si no, del otro lado tienes el islamismo. Entonces es terrible eso, y realmente un régimen realmente democrático, socialista, y hubiera podido ser, pero no hubo ninguna posibilidad, porque lo mataron desde el principio, nada más que vieron todo movimiento que pudiera salir, que pudiera surgir rápidamente, como el huevo de la serpiente, lo matas en la raíz, ¿no? Lo destruyes. Y no hubo posibilidad, por ejemplo, en un país como Siria, hubo un partido comunista, que fue el partido más importante de todo Oriente Medio, de Khalid Bakdash, que era un kurdo, por cierto, no era árabe, era kurdo. Y normalmente estos partidos comunistas estaban con mucha frecuencia formados por las minorías, por minorías turmenos, kurdos, aunque también a veces dentro de este partido había también muchos dirigentes que eran suníes o chiíes, ¿no? O sea que no, pero digamos que y este hombre fue elegido en el Parlamento. En aquel momento había elecciones libres, había en Siria, ¿no? Después de que los franceses se fueran, que terminara el mandato, y fue elegido al Parlamento sirio, y en el año 54 era diputado. Y era un hombre inteligentísimo, y un hombre que hablaba muy bien, y un hombre, pero rápidamente aquí se las arreglaron para hacer surgir un grupo, un movimiento que es el Partido Ba'ath, que el Partido Ba'ath tiene una especie de ideología confusa, de que se dice socialismo árabe, y pone sobre todo hincapié en el nacionalismo. No se dice que ellos preconizan una especie de tercera vía, ni marxismo ni capitalismo, una cosa intermedia, ¿no? Y entonces esto naturalmente hizo que no pudieran prosperar estos movimientos, que había un movimiento bastante importante en estos países, bueno, y no digamos en Irak. En Irak había también un movimiento comunista bastante importante, sobre todo el que fue en un momento dado, en los años 40, que terminaron asesinándolo, que se